y se agrava con el movimiento de la tos, con el movimiento o la tos, ¿verdad? Recuerden el caso de apendicitis, ¿verdad? El dolor primero es un dolor visceral mal localizado y el paciente posteriormente lo localiza en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque ya el apéndice inflamado prácticamente entra en contacto, esa apéndice inflamada, ¿verdad? ¿Ya? Entra en contacto prácticamente con el peritoneo parietal y eso que prácticamente es cuando el paciente ya somatiza el dolor, ¿verdad? Es decir, el dolor del apendicitis puede comenzar en epigastrio, periumbilical, pero es un dolor visceral, es un dolor prácticamente que mal localizado, que en cambio cuando ya el paciente somatiza, es cuando ya el proceso inflamatorio entra en contacto prácticamente con el peritoneo parietal y eso es lo que produce el dolor y el dolor ya es localizado. El dolor visceral es mal localizado, el dolor parietal es localizado. Incluso cuando la apéndice está inflamada, con solo el hecho de toser, eso que se conoce como el signo de Dumpy, prácticamente el paciente se manda a toser y cuando el paciente aumenta la presión intraabdominal, el apéndice toca prácticamente el peritoneo y es cuando el paciente se le produce el dolor. Ese es un signo clínico de apendicitis aguda. Y el dolor referido, recuerden que es el dolor que se manifiesta prácticamente distante de su lugar de origen, como en el caso de la vesícula biliar, que es el ejemplo más clásico, más fácil de recordar. ¿Verdad? El dolor se origina en el cuadrante superior derecho del abdomen, sin embargo, el paciente siente el dolor prácticamente en la parte posterior de la espalda, en el hombro derecho, ¿verdad? Porque corresponde, ¿verdad? Casi todo al mismo nivel medular, ¿verdad? De la estructura alterada. Entonces, esos son tipos de dolor, ¿verdad? El dolor referido, como le expliqué anteriormente, es un dolor prácticamente que se presenta distante a su lugar de origen. Y tiene que ver, ¿verdad? Prácticamente con los dermatomos, prácticamente que tienen el mismo nivel de inicio a nivel medular, ¿verdad? El dolor comenta, como les digo, en cuadro superior derecho, pero se irradia hasta el hombro, espalda y hombro. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor abdominal? Porque las causas pueden ser variadas. Sin embargo, las causas más frecuentes son enfermedades por reflujo, que son prácticamente un síntoma con bastante frecuencia, ¿verdad? Incluso el paciente puede sentir dolor en la parte torácica, era en el caso de la pirosis, que es un dolor retrocordal marcado, ¿verdad? Pero es una causa del dolor abdominal. Las úlceras pépticas, sobre todo, y la dispepsia, ¿verdad? El cáncer de estómago, el cáncer de todo, el síntoma cardinal, el síntoma que nunca falla, pero el síntoma cardinal, el síntoma más importante de un paciente con cáncer de estómago es la epigastralgia. Así comienza. Y entonces cuando el paciente se comienza a automedicar, que toma pectomol, que toma lumin y que toma lo que le dice la verdina, que toma alumna, cualquier cosa, pero el síntoma cardinal, ¿verdad? De dolor es el dolor abdominal. La apendicitis aguda, infaltable, causa frecuente de dolor abdominal, de la apendicitis aguda es la primera causa de dolor agudo a nivel mundial. ¿Ya? La colecistitis aguda, el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, al igual que el cólico biliar, las pancreatitis agudas y crónicas bastante frecuentes en nuestro medio, ¿verdad? Sobre todo por la ingesta de alcohol, ¿verdad? Y hipertrigliceridemia, aunque se considera que la primera o la principal causa de pancreatitis es la pancreatitis biliar por un cálculo enclavado a nivel de la papila de Vater a nivel de la segunda porción del duodeno, el cáncer de páncreas también importantísimo, el dolor abdominal, la diverticulitis aguda, ¿ya? La obstrucción intestinal, ¿ya? La isquemia mesentérica. Entonces, todas estas son causas frecuentes de dolor abdominal. Pero este dolor abdominal generalmente nunca va solo. Sus síntomas asociados y siempre que el paciente, ¿verdad? Presenta un dolor abdominal, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, siempre el paciente se acompaña de indigestión, de náusea, vómito. En el caso del cáncer gástrico puede tener hematemesis del paciente, puede haber anorexia, que en el caso de apendicitis es el segundo síntoma más importante en un cuadro de un paciente con apendicitis aguda, y la saciedad precoz o lo que el paciente le llama sensación de plenitud, que el mismo paciente refiere, además de que me duele la barriga, eso es lo que refieren los pacientes. Sí, doctor, yo siento que me distiendo, porque generalmente, sobre todo cuando hay úlcera péptica o enfermedad por reflujo, el paciente, como les digo anteriormente, además del dolor, el paciente tiene saciedad precoz. Disfagia. Hay que diferenciar lo que es disfagia de odinofagia. Odinofagia, por ejemplo, una faringomigdalitis. Y me preguntaba uno de los muchachos, ¿y la faringomigdalitis? Eso es odinofagia.
es dolor al tragar. En cambio, la disfagia, el paciente tiene dificultad para deglutir, ya sea a cualquier nivel sobre todo en la parte superior, ya sea en el tercio medio o en la parte inferior del esófago. Incluso el paciente tiene que muchas veces, para poder pasar lo sólido a través de la pared esofágica, a través de todo el esófago, el paciente tiene que ingerir bastante líquido. Y eso se conoce como disfagia, la dificultad para deglutir, y es un dolor que se siente más abajo de prácticamente de la garganta. ¿Verdad? Entonces, oinofagia es solamente el dolor de tragar. La dificultad para deglutir se conoce como disfagia. Son dos cosas muy diferentes. Generalmente las causas de disfagia bucofaringia tenemos el ictus, ¿ya? Y aparece, sobre todo en los pacientes estresados, el ictus es bastante frecuente en la disfagia bucofaringia, ¿verdad? Sobre todo hay una, hay una patología bastante frecuente que es el bolo histérico. ¿Ah? Esto prácticamente el paciente tiene una sensación, como dicen, hay una sensación de no poder tragar, ¿verdad? Una sensación de torozón, ¿verdad? Dicen los pacientes, ¿verdad? Que no puedo tragar, pero eso también es de origen nervioso. ¿Verdad? También las causas, los parálisis vulvares o los trastornos neuromusculares son causas frecuentes de disfagia bucofaringea. Y en el caso de la disfagia esofágica, lo más frecuente son los anillos o las membranas que se conoce como anillo de Chasky, que sobre todo se ven en los pacientes con anemia tal o en los pacientes con reflujo, con pacientes que prácticamente tienen dificultad para tragar, ¿verdad? Y que muchas veces pueden producir hasta estenosis esofágica. Otra de las causas frecuentes son las propias de estenosis propiamente dicho y los cánceres de esófago. Hay trastornos motores que incluso pueden acompañar, ¿verdad? De disfagia, como son los pacientes con espasmo esofágico difuso. Eso se mira generalmente en los pacientes diabéticos, en donde el esófago, recuerden que el esófago tiene tres ondas peristálticas importantes: las ondas primarias que se producen posteriormente al deglutir, las ondas secundarias que se producen a nivel del arco aórtico, pero hay que propulsionan la comida hacia adelante, y las ondas terciarias que son prácticamente patológicas, ¿verdad? Que son prácticamente contracciones anormales, no propulsivas, o sea, que pueden aparecer en el tercio inferior, tercio medio, tercio superior, pero de una forma desproporcionada, y generalmente, prácticamente, el paciente eh, eh, no tiene prácticamente una secuencia y produce dolor prácticamente al tragar, ¿verdad? Se miran los pacientes con diabéticos, los pacientes con esclerodermia. Y otra causa importantísima de disfagia esofágica es la calasia, que es cuando el esófago prácticamente se distiende, prácticamente el cuerpo esofágico se distiende marcadamente por una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. El esfínter prácticamente está contraído por completo, y entonces lo que se hace es que se distiende, ¿verdad? La pared esofágica en la parte torácica, ¿verdad? Incluso llega a tener tanto volumen que parece un intestino, ¿verdad? Entonces, estas son las causas frecuentes de disfagia esofágica. Otro síntoma preocupante, ¿verdad? Dentro de la cavidad abdominal son los cambios en la función intestinal. Y que nunca se le olvide esto. Siempre lo primero, cuando un paciente, lo primero que tienen que preguntar, dígame cuál es su hábito defecatorio. Eso es muy importante. Hay pacientes que defecan 2 veces al día, hay pacientes que defecan 1 vez al día, hay pacientes que defecan cada 2 días, hay pacientes que defecan cada 3 días. Eso es su hábito defecatorio normal, ¿verdad? Entonces, es muy importante, porque un paciente que sea 1 vez al día o que defeca 2 veces al día y que defeca 4, 5, 6 veces, eso ellos lo consideran como normal. Entonces, la pregunta de cajón, para poder decir que un paciente tiene cambios de disfunción intestinal, es preguntar, ¿verdad?, ¿cuál es su hábito defecatorio normal? Entonces, ¿cuándo consideramos nosotros que un paciente tiene un cuadro enteral? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, las veces son acuosas, ¿verdad? Cuando hay dolor, sin dolor, perdón, con esas acuosas, sin dolor en más del 75% de los pacientes que se presentan en los últimos 3 meses, ¿verdad? Con inicio de los síntomas en unos 6 meses antes del diagnóstico, cuando el volumen aumenta de una forma eh, eh, anormal, ¿verdad? O cuando el paciente defeca más de 200 gramos en 24 horas. Y de acuerdo a su duración, la diarrea la podemos clasificar en aguda cuando es menor de 14 días, en persistente cuando es de 14 a 30 días y crónica cuando es mayor de 30 días. Pero lo primero
Cuando un paciente tiene diarrea o estreñimiento, preguntar siempre, recuerden eso siempre, cuál es su hábito defecatorio normal. Y en base a eso, ustedes prácticamente pueden, ¿verdad?, catalogar si el paciente se encuentra con un cuadro enteral o con un cuadro de estreñimiento. ¿Y cuáles son las causas de diarrea aguda? Hay causas de infecciones secretoras no inflamatorias y hay causas inflamatorias. Las causas no inflamatorias y que son infecciones secretoras, perdón, tenemos infecciones por virus, por bacterias, ¿tá? En el caso del Clostridium perfidum, el Staphylococcus aureus, el E. coli, la Gardialambia y el rotavirus. Y en las causas inflamatorias, sobre todo, ¿verdad?, la gente que anda comiendo en la calle, la salmonelosis, la shigellosis, la yersinia, el E. coli bastante frecuente, la entomeba histolítica, el Clostridium difícil y ciertos fármacos como los antiácidos que no tengan aluminio, que más bien tienen magnesio. El magnesio hace un efecto catártico, aumenta el peristaltismo intestinal. El uso de antibióticos indiscriminado, estamos acostumbrados a tomar antibióticos por todo, eso prácticamente barre con la flora bacteriana y el paciente presenta cuadros enterales. Los pacientes que toman antineoplásicos también, ¿verdad?, son productores prácticamente de cuadros enterales. Y el paciente que usa de forma indiscriminada para poder pupusear, que toma mucho laxante, porque a la larga prácticamente barre la capacidad absortiva de la mucosa intestinal y por lo tanto el paciente solo vive con diarrea. Entonces, estas son las probables causas de diarrea aguda, ¿verdad?, de un paciente prácticamente que presenta un cuadro enteral. Y las causas de diarrea crónica, ¿verdad? Porque hay causas agudas, tanto así como hay agudas, también hay causas de diarrea crónica. Por ejemplo, los pacientes estresados que tienen síndrome de intestino irritable, los pacientes con los estados de estrés prácticamente desencadena, hay un aumento del peristaltismo, prácticamente eso les da muchas ganas de defecar. Los pacientes con trastornos de la motilidad intestinal, los pacientes con cáncer de colon sigmoide, los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales como el CUSI o la enfermedad de Crohn. El CUSI es la colitis ulcerativa crónica inespecífica. La enfermedad de Crohn, que son las dos principales causas de enfermedad intestinal inflamatoria, ¿verdad? El síndrome, cuando el paciente tiene síndrome de mala absorción, tiene una diarrea crónica, la intolerancia a la lactosa, o el paciente que algo lácteo, sea leche, sorbete, ¿no? Eso le desencadena prácticamente los cuadros enterales y el abuso de purgantes. Como le digo, daña la capacidad absortiva de la mucosa intestinal y prácticamente estos pacientes presentan diarrea permanente. Pero así como hay diarrea, también el paciente puede ser estreñido. Por eso es importante preguntar sobre el hábito defecatorio normal del paciente. ¿Ya? Según los criterios de Roma, ¿ya? Debe hacerse manifiesto en los últimos 3 meses con la aparición de los síntomas 6 meses antes del diagnóstico. Y al cumplir menos de 2 de las siguientes condiciones. Debe cumplir 2 al menos. Entonces, menos de 3 evacuaciones por semana. Porque un paciente que pupusea menos de 3 evacuaciones se considera un paciente estreñido. Dos, el 25% de las deposiciones sean con esfuerzo, ¿verdad? O sensación de una evacuación incompleta. Y el mismo paciente lo dice, doctor, yo voy al servicio, pero fíjese que yo siento que me queda residuo, ¿verdad?, que no expulso prácticamente todo el material fecal. Ahora ese, ¿ya? También la S con grumo o la S dura y los pacientes que tienen facilitación manual para poderse traer el fecaloma o el bolo fecal. Entonces, con 2 de esos criterios prácticamente se considera que un paciente puede ser que se determine, ¿ya? Menos de 3 deposiciones por semana, que el 25% sea de posición incompleta, que las heces sean duras y que prácticamente se la tenga que utilizar de extraer la heces fecales de forma manual. Esos según son los criterios de Roma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de estreñimiento lo más frecuentes? En primer lugar, y lo más importante, lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando hay dietas bajas en fibra, ¿verdad? Es decir, cuando lo comemos demasiada carne o demasiada comida chatarra, esto prácticamente predispone que el paciente se vuelva un poco más estreñido, ¿verdad? Porque recuerden que la S prácticamente arrastran agua, ¿verdad? O sea, perdón, sacan agua del vía intestinal y prácticamente la S se hacen más reseca, ¿verdad? La carne prácticamente, o la gente que come mucho alimentos procesados.
Entonces, lo ideal es comer bastante fruta, verdura, ¿verdad? Y tomar bastante agua. Pues los pacientes, otra de las causas son los pacientes con síndrome de intestino irritable, también así como hay pacientes que el intestino irritable le puede dar diarrea, hay pacientes que el estrés no bucea. Los pacientes con estados de depresión muchas veces hacen cuadros de estreñimiento, los fármacos anticolinérgicos, los antiácidos, ¿verdad? Cuando existe una obstrucción mecánica, prácticamente el paciente no puede defecar, como en el caso del cáncer, el fecaloma, ¿ya? Los cuadros de diverticulitis o procesos inflamatorios dentro del colon pueden producir estreñimiento, ¿verdad? Y realmente las diverticulitis se alternan con periodos de estreñimiento, con periodos de diarrea, con alternantes. Los pacientes con vólvulos, con invasiones, los pacientes con hernia pueden hacer cuadros de estreñimiento. Las lesiones anales dolorosas, hay pacientes que no defecan porque la fisura anal les duele demasiado, las hemorroides, y prefieren o hacen dos cosas, o no comen o el paciente prácticamente trata de no defecar porque prácticamente las lesiones anales son demasiado dolorosas. También otra de las causas son los trastornos neurológicos, lesiones de la médula espinal, por ejemplo, como esclerosis múltiple, enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es lo que se conoce como megacolon angiogénica. ¿Qué cosa es eso? Recuerden, ustedes ya vieron eso, ya sea por histología, ¿verdad? Recuerdo, no sé si recuerdan de que en el intestino nosotros tenemos, desde todo el tubo digestivo, tenemos los plexos de Meissner y Auerbach que se encuentran a nivel de la submucosa. Entonces hay pacientes que prácticamente estos plexos están ausentes y por lo tanto no hay peristaltismo. Entonces prácticamente el colon se extiende demasiado y el paciente defeca cada semana o cada 15 días hasta que el colon se llena, ¿verdad? Esto muchas veces hasta son incompatibles con la vida porque estos pacientes mueren por megacolon tóxico, ¿ya? Yo tuve una paciente, una niña de 15 años que tenía el colon tan distendido que parecía un embarazo de 9 meses y le tuvimos que hacer una colectomía total para poder prácticamente tratar esta patología. Porque ese es el tratamiento, es quitar todo el colon porque el paciente prácticamente no puede defecar y hay que evitar que el paciente haga un megacolon tóxico. Y hay trastornos metabólicos que también pueden ser causas de estreñimiento, como los pacientes, por ejemplo, con hipotiroidismo, ¿verdad? O los pacientes con hipercalcemia. Y lo último, la ictericia. Recuerden que la ictericia es una causa frecuente prácticamente de la coloración amarilla, de esclera, piel y tegumento. Generalmente la ictericia se clínica, algunas literaturas dice que después de mayor de 2 miligramos, otra dice mayor de 3. La verdad es que en mayor de 2 miligramos se considera que el paciente ya puede tener ictericia clínica. Ya, yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? ¿Por qué? Es decir, aparece la ictericia primero en esclera y posteriormente aparece en piel y mucosa. ¿Y por qué cuando va desapareciendo la ictericia, ¿verdad? Se desaparece primero en piel y mucosa y tarda en desaparecer en esclera. O sea, cuando aparece es más fácil que aparezca en esclera y cuando desaparece, desaparece por último de la esclera. Entonces, lo que pasa es que a nivel de la esclera hay una proteína muy importante que tiene afinidad, podemos decir, por los pigmentos biliares, ¿verdad? Que se conoce con el nombre de la elastina. La elastina prácticamente es una proteína que no solamente está en esclera, es una proteína que se encuentra prácticamente en varias estructuras del organismo, pero que en esclera ella tiene mayor predilección por captar pigmentos biliares. Entonces ustedes por eso van a ver pacientes con hepatitis o con cirrosis o con pancreatitis que comienza primero a teñirse la esclera y posteriormente se tiñe lo que es la piel mucosa. Y cuando, como les digo, cuando va apareciendo la ictericia, desaparece más rápido prácticamente en piel y mucosa y tarda más en desaparecer a nivel de la esclera. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales un paciente puede tener ictericia? Entonces, puede haber ictericia por un aumento en la producción de la bilirrubina, por una disminución en la absorción de la bilirrubina a nivel del hepatocito, por una reducción de la capacidad del hígado para conjugar la bilirrubina y cuando hay una disminución de la extensión biliar de bilirrubina con una nueva prácticamente absorción de bilirrubina conjugada a nivel de la sangre. Entonces, esas son las causas y recuerden, esto sí es importante recordar, mayor cuando ustedes reciban un examen y miren que un paciente tenga bilirrubina total, porque la bilirrubina, el perfil hepático, además de que lleva las enzimas hepáticas, la fatasa, la transaminasa,
La bilirrubina prácticamente sus valores normales son hasta 1. Ya, entonces, ¿cuándo aparece ictericia clínica? Cuando el paciente tiene 2 o más. ¿Ya? Recuerden eso. Cuando reciban ustedes el laboratorio, siempre fijarse cuánto tiene bilirrubina total. ¿Ya? Y dentro de los síntomas urinarios, ¿verdad? Como les digo, está el dolor suprapúbico, que puede reflejar problemas a nivel a nivel de problemas vesicales o de la vejiga. El paciente puede, otro de los síntomas importantes es la disuria. Recuerden que es el dolor o ardor, lo que la gente le conoce con el nombre de chistata, ¿verdad? El dolor de orinar que puede reflejar una infección o una irritación de la vejiga o a nivel de la uretra. También otro síntoma importante es la urgencia urinaria, que es la necesidad imperante prácticamente de orinar. La poliacuria, que es la micción inusualmente frecuente. Otro es la poliuria, que prácticamente es el aumento notable del volumen de orina en 24 horas, o sea, cerca de 3 litros. ¿Ya? Entonces, está poliúrica. La nicturia prácticamente es la poliacuria, prácticamente la emisión inusualmente frecuente durante la noche, sobre todo en los pacientes prostáticos. La incontinencia urinaria, prácticamente que es la pérdida involuntaria de la orina que puede ocasionar restricciones sociales y problemas con la higiene del paciente, ¿ya? Y la hematuria, que recuerden que la hematuria es la presencia de sangre a nivel de la orina, que puede ser macro o microscópica. Y esto quiero que lo recuerden porque es importante, ¿ya? Miren, el dolor renal, o sea, el dolor del parénquima, el dolor del riñón propiamente dicho, en los casos de pielonefritis y de glomerulonefritis, el dolor es cierto, comienza en la región dorsolumbar, pero el dolor del riñón se irradia hacia la cicatriz umbilical. En cambio, el dolor ureteral, como es el caso del cólico nefrítico, ¿verdad? El dolor es cierto que comienza a lumbar, pero el dolor se irradia, tiene el trayecto del flanco y en el caso del hombre se va hacia la parte interna de la pierna y hacia el testículo. Y en el caso de la mujer, prácticamente se va a la parte interna de la pierna y a los lados mayores. E incluso uno le pregunta al paciente, ¿dónde siente el dolor? Doctor, yo lo siento en toda esta parte de acá. Incluso se señala prácticamente todo el abdomen izquierdo, prácticamente, y doctor, me duele este testículo, ¿verdad? Y la parte interna de la pierna. Y van a ver qué increíble cómo el paciente les va a referir. Entonces hay que diferenciar entre lo que es un dolor renal de un dolor ureteral o coliconefritis. Con la simple semiología, con la clínica, nosotros prácticamente podemos hacer el diagnóstico. Ah, claro, el dolor renal, el dolor de glomerulonefritis y la pielonefritis es un dolor, recuerde que es una inflamación prácticamente del parénquima renal. Entonces, además de que el paciente, como un proceso infeccioso, el paciente va a tener fiebre y malestar general. En el cólico nefrítico puede ser que el paciente no tenga fiebre, solo es el cálculo que prácticamente viene descendiendo, ¿verdad? A través del uréter y que el paciente siente la mejoría hasta que pulsa prácticamente por las piedras por el meato urinario. Entonces son dos cosas diferentes, el dolor renal del dolor ureteral, del uréter, ¿ya? O cólico nefrítico. El dolor renal, como le digo, los dos comienzan en la región costolumbar, los dos, pero el renal va hacia la cicatriz umbilical, el ureteral va hacia el testículo en el hombre o la parte interna de la pierna y hacia el labio mayor y la parte interna de la pierna en el caso de la mujer. Y en cuanto a la exploración física, muchachos, aquí les voy a dar algunos consejos que son de suma importancia. Primero, lo primerito que hay que hacer es que el paciente se sienta cómodo. El paciente debe estar acostado en posición supina, ¿verdad? Con una almohada bajo la cabeza y prácticamente tal vez un poco bajo de la rodilla para que prácticamente el abdomen esté completamente relajado. Y si no tenemos almohada, por lo menos pedirle al paciente que flexione un poquito las rodillas para que el abdomen completamente se relaje. Siempre recuerden, siempre hay que calentar las manos. Esto está además, pero ustedes ya lo saben, yo sé que lo saben, pero este recordatorio es muy importante. Y lo que yo siempre he hecho hincapié, ¿verdad? Es la privacidad del paciente. Solamente tiene que estar descubierto prácticamente lo que se va a examinar. ¿Ya? Si yo a una paciente le voy a examinar la mama derecha, al menos que no quiera hacer algo comparativo, solo la mama derecha va a estar descubierta. Si yo voy a examinar a un paciente, ¿verdad? En la región perianal, prácticamente
le cubro hasta las piernas, le cubro la parte solamente de cubrir la región perianal. Entonces, la privacidad del paciente, ya sea tanto hombre como mujer, es muy importante, ¿ya? Porque eso prácticamente da confianza a que el paciente se vuelva un paciente colaborador. Eso ya lo saben ustedes desde cuando vieron las clases de semiología, ¿ya? En el primer semestre, ¿ya? Lo más importante es la privacidad del paciente. Siempre otra cosa importante que hay que recordar dentro de los consejos, que siempre el médico debe estar a la derecha. No puedo estar a la izquierda, yo puedo estar hacia la cabecera del paciente, pero no puedo estar prácticamente en los pies del paciente, tengo que estar siempre a la derecha del paciente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden eso, siempre el estetoscopio y las manos deben de estar a temperatura normal, a temperatura ambiente. Bien, recuerden que el examen físico del abdomen varía prácticamente del resto del examen físico a nivel general, porque en el abdomen prácticamente hacemos inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, siempre se debe observar, ¿verdad? En el caso de la inspección, siempre se debe observar el aspecto general del paciente, ¿verdad? Prácticamente el paciente debe estar acostado en silencio, ¿verdad? Si se reduce el dolor prácticamente o está de lado, hay que siempre observar al paciente, colocarse al lado derecho del paciente, ponerse especial atención en lo que es la protuberancia o el peristaltismo, sobre todo si el paciente es bastante delgado o el paciente tiene una pérdida de peso importante, siempre examinar prácticamente hasta el peristaltismo, que algunas veces puede ser visible, y si es posible sentarse o echarse para ver el abdomen tangencialmente, o sea, de una forma tangencial, de una forma lateral, ¿ya? Porque muchos, prácticamente, muchas veces hasta con solo la simple inspección podemos hacer el diagnóstico. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se hace para ver un paciente que tiene un bulbo intestinal? Entonces, el abdomen está completamente asimétrico. La parte donde está volvulada, sobre todo que recuerden que el bulbo sigmoide es lo más frecuente a nivel de sigmoide, entonces esa parte prácticamente está extendida, esa parte está un poco más elevada y el resto del abdomen, el abdomen derecho prácticamente está plano. Entonces, con la simple inspección nosotros no podemos sospechar la patología. Por eso es que se debe ver el abdomen incluso tangencialmente. Como les digo, así hasta con la simple inspección podemos hacer el diagnóstico. Siempre observar, importante, la piel del paciente, el color de la piel, prácticamente si tiene algún hematoma, si el paciente tiene algún eritema, si el paciente tiene ictericia, si el paciente tiene alguna cicatriz, ¿verdad? Por una cirugía previa, uno tiene que poner. Yo he visto casos, y no se asusten, pacientes que entran a operar por apendicitis aguda, ¿verdad? Y el paciente prácticamente, hay pacientes que hasta se le borra, tienen una cicatrización y el paciente tal vez no le preguntaron, pero tenía antecedentes de apendicectomía, ¿ya? Y yo vi un caso hospital, ¿verdad? En donde el paciente le hicieron, prácticamente le hicieron una incisión de fosa por una apéndice y el paciente ya lo habían apendicectomizado. Entonces, eso es importante, observar hasta las cicatrices del paciente. ¿Ya? Observar en el caso de las mujeres la presencia de estrías, con eso prácticamente nos podemos dar cuenta de la multipariedad de las mujeres. Siempre es importante ver las venas dilatadas. Recuerden el signo de cabeza de medusa que se observa, ¿verdad?, en los pacientes con hipertensión portal. Recuerden también el signo de Cullen que se puede ver por simple infección en el caso de pancreatitis hemorrágica o en los casos de abdomen hemorrágico, el síndrome de Grey Turner que aparece en la hemorragia, ¿verdad?, o el hematoma a nivel de los flancos y prácticamente en el ombligo, observar el ombligo, ¿verdad?, a ver si hay evidencia de alguna hernia umbilical, se debe observar la simetría del abdomen, como les digo, de una forma incluso hasta tangencial que podemos hacer el diagnóstico de un dolor intestinal. Se ven los contornos, si el abdomen es plano, si es redondo, si hay alguna protuberancia, si el abdomen es excavado, ¿ya? Algunas veces se puede ver prácticamente alguna masa, ¿verdad? A simple vista, ¿verdad? A través de la pared abdominal, sobre todo en los pacientes delgados, y algunas veces en los pacientes caquéxicos hasta se pueden ver las pulsaciones de la aorta abdominal a nivel del epigastrio.
Y la auscultación, recuerden que es importante reconocer dónde están prácticamente las arterias. La aorta generalmente se puede, la aorta abdominal, recuerden, se puede auscultar prácticamente en el epigastrio, un poquito por debajo de los rebordes costales, al lado derecho e izquierdo, prácticamente las arterias renales, posteriormente las arterias ilíacas para el umbilical derecho e izquierdo, y las arterias femorales que se pueden auscultar, ¿verdad?, a nivel de la ingle o en la parte más baja del abdomen. La auscultación prácticamente ofrece información importante sobre la motilidad intestinal, ¿verdad? Se ausculta antes de percutir, siempre se debe auscultar antes de percutir para no alterar el tránsito intestinal, ¿verdad?, antes de percutir y palpar, porque puede alterar prácticamente las características de la arteria intestinal, ¿no? Colocar el diafragma del estetoscopio, no la campana, ¿verdad? Y prácticamente apuntar, bueno, durante 5 minutos, ¿verdad? Durante una localización, ¿verdad? Tratando de descubrir, ¿verdad?, el chasquido o el boteo prácticamente que suceden con frecuencia entre 5 a 34 por minuto. De vez en cuando se escucha el borboteo prolongado por hiperpericaltismo, y esto se llama borborismo, y si observa una masa pulsante puede subir un soplo dentro de la aorta. La percusión, recuerden, ayuda a evaluar la cantidad y distribución de gas de la pared abdominal, identifica masas sólidas, ¿verdad?, o llenas de líquido, calcula el tamaño del hígado o del vaso, percute los 4 cuadrantes para explorar prácticamente la distribución del timpanismo y la matidez, predomina el timpanismo por la presencia de gases en el tubo digestivo, pero también hay zonas dispersas de matidez por el líquido y por la S. Se valora cualquier área extensa de matidez que sugiere masa u organomegalia. En presencia de una masa siempre se debe detectar en qué lugar el timpanismo, en donde cambia de matidez, para delimitar el tamaño de la masa, y percutir brevemente por encima del reborde costal derecho, ¿verdad?, para detectar la matidez hepática, y al lado izquierdo para detectar el timpanismo de la cámara gástrica. Esta es la forma correcta de hacerle prácticamente la palpación del abdomen. Verá, existe una palpación superficial y una palpación profunda. Pero la palpación superficial prácticamente ayuda a detectar cuando hay dolor abdominal, ayuda a detectar si hay resistencia muscular, y ayuda a la palpación de órganos o masa superficial. Entonces, con la técnica, recuerden, se colocan los cuatro en posición horizontal, prácticamente con la yema de los dedos, ¿verdad?, juntos sobre la pared abdominal, y palpar, dice, con movimientos de inmersión suave, o sea, una palpación superficial suavemente, ir palpando, ¿verdad?, buscando sensibilidad, ¿ya? Y que lo que vamos a identificar prácticamente si hay algún órgano, si hay alguna masa, si hay alguna hernia superficial o si hay una área de sensibilidad, ¿ya?, o resistencia en la pared abdominal. Y la palpación profunda, prácticamente, sobre todo cuando los pacientes son un poquito gorditos, ¿ya?, sirve para delimitar prácticamente los bordes hepáticos, el riñón, las masas abdominales, ¿ya? Usa la superficie prácticamente palmar de los dedos y presiona hacia abajo, ¿ya?, con los cuatro cuadrantes, identificando cualquier zona o masa, observando el tamaño, localización, la forma, consistencia, sensibilidad, pulsación o movilidad. Entonces, una mano superpuesta sobre la otra, es decir, con la yema de los dedos y la mano superpuesta a la otra mano, la mano izquierda, superpuesta sobre la derecha, y prácticamente hacemos una palpación profunda, con un poquito de presión hacia la pared abdominal. Entonces, evaluación de la posible, recuerden el signo de irritación peritoneal, el signo de Lumber, ¿verdad?, que es un signo práctico, ¿verdad?, que sirve para todas las causas de abdomen agudo, no necesariamente es un signo clínico de apendicitis aguda. Entonces, este consiste prácticamente en hacer presión, ¿verdad?, sobre la pared abdominal, y prácticamente retiramos de una forma, la literatura dice de forma brusca, pues, pero es de forma repentina, espontánea prácticamente, se quitan los dedos de la pared abdominal, y si el paciente presenta dolor,
se dice que es un signo de irritación peritoneal positivo. Recuerden que como el ejemplo más fácil de recordar es la apendicitis, ¿ya? Como les explico, si yo prácticamente pongo en contacto el peritoneo con el apéndice, cuando yo lo pongo en contacto, en ese momento le va a doler poco al paciente, pero cuando lo retiro y esa separación del peritoneo parietal con la apéndice inflamada produce un dolor prácticamente marcado. Entonces, eso se considera como un signo de irritación peritoneal. Y en el caso del hígado, que son los órganos, el hígado y el vaso, que son los órganos prácticamente sólidos de suma importancia, prácticamente su tamaño y su forma se estima por percusión y por palpación. Prácticamente la percusión se realiza, siempre la percusión la vamos a realizar en la línea media clavicular, ¿ya? Para determinar el tamaño del hígado. Entonces comenzamos a percutir, ¿verdad? Prácticamente en la línea media clavicular, ¿verdad? Eh, en el hemitórax derecho, comenzamos a percutir, ¿verdad? A nivel de la del quinto espacio intercostal o a nivel de la tetilla, en la línea media clavicular, venimos percutiendo, ¿verdad? Y vamos prácticamente a observar la variación, ¿verdad? De la resonancia pulmonar en donde aparece la zona de matidez. Entonces, a ese nivel, prácticamente cuando nosotros venimos descendiendo, percutiendo, descubrimos que este es el borde superior del hígado. Y para el borde inferior del hígado prácticamente comenzamos a percutir prácticamente desde la cicatriz umbilical en la línea media clavicular, siempre comenzamos a percutir para poder delimitar a dónde se encuentra el borde inferior del hígado. Y aquí lo van a ver más claramente. Entonces, en la imagen que está en la parte más inferior, van a observar que se comienza a percutir desde la zona de resonancia normal del parénquima pulmonar, ¿verdad? Y se viene descendiendo hasta donde encontramos prácticamente la matriz hepática. Y en la parte inferior, prácticamente comenzamos a percutir a la par de la cicatriz umbilical y comenzamos a percutir, ¿verdad? Hasta donde aparece el reborde costal, perdón, el reborde del hígado en su parte inferior. Entonces se dice que el reborde inferior del hígado, óigase bien, el tamaño del hígado en la línea media clavicular, ¿verdad? Es de 6 a 12 centímetros. En cambio, en la línea media o en la zona prácticamente central, ¿verdad? O de la línea external, la línea media external, el tamaño del hígado es de 4 a 8 centímetros. ¿Ya? De 4 a 8 en la parte más central y en la medida que el hígado se va lateralizando hacia el lado derecho, el tamaño varía de 6 a 12 centímetros. Entonces comenzamos, para ver ese tamaño, sí, como les digo, comenzamos a percutir en la línea media clavicular, en la parte superior desde la tetilla, y va a cambiar de la resonancia pulmonar a comienza a ver una zona de matidez. Entonces allí delimitamos que estamos en el borde superior del hígado. Y para palpar el borde inferior, prácticamente comenzamos en la línea media clavicular a percutir desde la cicatriz umbilical hasta donde ustedes van a notar que va a variar, ¿verdad? La, por el hecho de estar palpándolo, percutiéndolo hacia arriba, vamos a delimitar con mayor facilidad prácticamente que el borde inferior. ¿De qué nos va a servir eso? Porque van a ver en las próximas láminas, eso nos sirve para realizar la palpación del hígado. Recuerden, en la línea media clavicular prácticamente mide de 6 a 12 centímetros. Y en la línea external media, en la parte media del cuerpo, prácticamente hay mide de 4 a 8 centímetros. De 6 a 12 en la línea media clavicular y de 4 a 8 en la línea media externa. Y entonces aquí viene la palpación del hígado. Se debe colocar la mano derecha, fíjense bien, la mano derecha del examinador, o sea, del médico, se debe colocar prácticamente en el hemisferio derecho, o sea, del paciente, por debajo del margen costal, lateral al músculo recto con la yema de los dedos. Entonces, lateral al músculo recto abdominal y ahí vamos a colocar nuestra manito, ¿verdad? En donde por debajo, ¿verdad? Por debajo de donde encontramos el reborde costal por percusión, ¿verdad?
Entonces, allí prácticamente por debajo de ahí comenzamos y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Él normalmente, el hígado va a descender durante la inspiración, va a descender hasta 3 centímetros por debajo del reborde costal. Entonces ahí vamos a palparlo, su superficie, que es una superficie lisa y que no duele. ¿Ya? Y existe también lo que se conoce como la maniobra de Matthew. La maniobra de Matthew es una maniobra prácticamente que se utiliza, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes un poquito obesos. Prácticamente es una maniobra como atrapamiento, como enganche prácticamente de el reborde costal, o por el reborde costal para palpar el reborde inferior del hígado. Entonces ayuda al paciente, se presenta, sobre todo ayuda en pacientes obesos, se le coloca a la derecha del paciente, siempre debe ponerse ambas manos juntas, ¿verdad? En la parte derecha del abdomen, ¿verdad? Por debajo del reborde costal, por debajo de la matidez prácticamente hepática, y se presiona con la yema de los dedos en dirección hacia el reborde costal, ¿verdad? Es como un enganche, ¿verdad? Pedirle al paciente que inspire profundamente y palpar el borde inferior del hígado. Y en el caso del vaso, muchachos, prácticamente el vaso cuando está aumentado de tamaño, recuerden que la percusión nosotros la vamos a realizar en la línea axilar anterior y prácticamente axilar media. Entonces ahí realizamos la percusión cuando el vaso prácticamente no está aumentado de tamaño, ya la percusión no va a variar, ya la resonancia del tórax y el timpanismo del estómago no va a variar, ¿verdad? Pero cuando el vaso está agrandado, prácticamente esa zona de timpanismo que se encuentra en la cámara gástrica prácticamente tiende a desaparecer por una zona de matidez. Ya, eso se produce cuando nosotros decimos que el vaso prácticamente está agrandado. Estos son los signos, como les digo, ¿ya? Cómo se debe realizar prácticamente la percusión del hígado en la línea axilar anterior, la línea axilar media. Si el vaso no está agrandado, no hay ningún problema, no va a haber zona de matidez. Siempre se conserva la zona de resonancia pulmonar y la zona de timpanismo del estómago. Pero cuando él está agrandado, la zona prácticamente de eh, la zona, si está agrandado prácticamente se observa la zona de matidez, ¿verdad? Y el paciente prácticamente se puede incluso hasta palpar el vaso, que vamos a conocer posteriormente la técnica como se realiza la palpación del vaso. Entonces, la palpación del vaso existen dos formas de palpar el vaso. El examinador prácticamente siempre colocado a la derecha del paciente va a introducir su mano por detrás, ¿verdad? Del reborde costal y prácticamente va a impulsar hacia arriba, ¿verdad? El parénquima esplénico y con la otra mano va a realizar la palpación, ¿verdad? Por debajo del reborde costal, ¿verdad? Introduciendo sus dedos, ¿verdad? Tratar de palpar el vaso. Y en el caso de que el vaso, algunas veces de esta forma no sea difícil de palpar, podemos utilizar la siguiente técnica que es prácticamente colocando al paciente en decúbito lateral derecho, ¿verdad? Y el paciente igual, ya la mano izquierda del examinador va a ir por debajo del reborde costal empujando hacia adelante y con la mano derecha del examinador prácticamente presiona hacia arriba, palpando, tratando de palpar el parénquima esplénico. Estas son las dos formas, ¿verdad? Una en posición de supina y otra en posición en decúbito lateral derecho. La puñopercusión, recuerde que en los pacientes con glomerulonefritis, pielonefritis es una de las partes importantes del examen físico prácticamente, porque muchas veces con solo el hecho de hacer esta maniobra, prácticamente nos puede orientar que el paciente tenga un problema renal, ¿verdad? Incluso antes de enviar los exámenes, ¿verdad? Con solo descubrir que el paciente, si el paciente tiene fiebre, tiene malestar general con una puñopercusión positiva, ese paciente está en la obligación de mandarle a realizar sus exámenes de orina y su ultrasonido abdominal, ¿verdad? En busca de una inflamación del parénquima que se conoce con el nombre de glomerulonefritis o pielonefritis, ¿verdad?
Y la vejiga urinaria, recuerden que la vejiga normalmente ella no es, prácticamente ella no es palpable, la vejiga no se palpa, prácticamente ella, perdón, se puede descubrir lo que es su zona de matidez, sobre todo cuando ella tiene aproximadamente entre 400 y 600 mililitros. Es decir, tiene más o menos como medio litro de líquido, ella prácticamente se observa, se puede palpar la zona eh, de disculpe, ¿sí? ¿Querías preguntar algo? No, doctor, fue por error. ¿Perdón? Presioné la manito por error. Disculpe, doctor. Ok. No, tranquilo. Entonces, cuando la vejiga normalmente ella no es palpable. La vejiga urinaria no es palpable, ella prácticamente se puede palpar o decir que el paciente tenga retención urinaria y a la percusión se encuentra, como tiene líquido, se encuentra en la zona de matidez, pero solamente cuando tenga entre 400 y 600 mililitros. De lo contrario, ella no es palpable, la vejiga urinaria prácticamente siempre anda nosotros cuando tenemos la sensación de orinar, pues orinamos, pero los pacientes con retención urinaria prácticamente uno la puede percutir prácticamente y encontrar una zona de matidez, ¿verdad? Cuando ya hay mayor de medio litro en la cavidad de la vejiga. Recuerden que la vejiga es una bolsa, prácticamente es una bolsa recolectora de orina que desciende desde el uréter. Y por último, muchachos, ya para terminar, recuerden que muchas veces se puede palpar la aorta abdominal, sobre todo eh, eh, haciendo una palpación profunda con la yema de los dedos, ¿verdad? Se puede prácticamente palpar las pulsaciones de la aorta, sobre todo en los pacientes que no tengan un abdomen voluminoso. Es decir, uno introduce los dedos, ¿verdad? Y muchas veces se puede escuchar o se puede palpar hasta los trillos prácticamente, o cuando tiene aumento del flujo en el de la aorta, se puede palpar con la yema de los dedos, con la punta de la yema de los dedos. Y gracias, muchachos. Espero que hayan aprovechado un poquito. Esto más bien es todo un recordatorio. Miren cuántas patologías se pueden diagnosticar, ¿verdad? Con una buena anamnesis. La anamnesis es lo más importante, ¿verdad? Saber sospechar la patología, saber investigar cada síntoma, cada patología, cuándo se debe sospechar, cuándo el paciente puede tener un cuadro diarreico, cuándo el paciente tiene un cuadro de estreñimiento. Yo les sugiero que aprendan los criterios de Roma, ¿ya? Incluso hay pacientes que tienen, les voy a decir esto, pues hay pacientes que hay una escala, yo sé que muchos la conocen, la escala de Bristol, prácticamente ya hay pacientes que bucean como cabritos, ¿verdad? Eso se conoce con el nombre de escívalo. Algunas veces, porque yo recuerdo que en la residencia me preguntaron, yo no sabía, ¿verdad? Lo tuve que ir a leer, a buscarlo, porque eso aparece en los libros, no aparece, escívalo se llama, ¿ya? Escívalo, y me costó encontrarlo en la literatura viejísima, ¿verdad? Cuando uno pupusea, hay pacientes, y los mismos pacientes refieren, y miren lo increíble, doctor, yo pupuseo como cabro, ¿cómo como cabro? Pues en pelotita, eso se llama esílabo desde el punto de vista médico. Entonces, es importante conocer hasta la escala de Bristol, yo les recomiendo que lo estudien, sospechar cuando un paciente tiene disfagia. Recuerden, todo paciente que tenga disfagia, dolor al deglutir, pérdida de peso y que el paciente regurgita, o sea que después de cierto tiempo de comer está regurgitando, ese paciente es imperativo, ¿verdad? De investigar, ¿verdad? El esófago, porque el paciente puede ser que tenga un cáncer de esófago o una estenosis, una calasia, ¿verdad? Y es indicativo de realizar una endoscopia digestiva. Entonces, miren cuántas patologías se pueden diagnosticar prácticamente solo con la buena anamnesis. Entonces, eso es lo importante. Espero que la clase le hayan aprovechado, léanlo, ¿verdad? Y nos vemos el lunes en el examen, pues. El examen no está tan difícil, lo que sí yo les recomiendo es que hay que hacer énfasis en alguna sintomatología cardíaca, el respiratorio es muy importante, sobre todo la expulsación, los ruidos respiratorios, entonces la clasificación, entonces son orientaciones, pues. Y en el abdomen, pues solo vienen dos preguntas de esta clase, no tan difíciles. El que puso atención a esta clase le va a poder contestar rápido, entonces no hay ningún problema. Nos vemos, descansen y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Adiós, doctor. Muchas gracias. Nos vemos, doctor. Adiós, Nos vemos, doctor. Tenga buen día. Doctor. Adiós, Igual. doctor. Adiós, Pipe. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego.
Cuídense.